La Guerra Santa por John Bunyan, capítulo número 13. Pero ahora, aunque el Lord Alcalde y Diablo habían hecho este acuerdo, sin embargo este rechazo hecho a los valientes capitanes puso a alma humana en estado de motín. Porque mientras el viejo Incredulidad iba al castillo a felicitar a su señor por cómo habían ido las cosas, el antiguo Lord Alcalde, de antes de la llegada de Diablo a la ciudad, que era Lord Entendimiento, y el antiguo archivero, el señor Conciencia, enterándose de lo que había pasado en la puerta del oído, porque tenéis que saber que no les permitieron presentarse a este debate para que no provocasen un motín a favor de los capitanes. Acá está hablando, o sea, del entendimiento y la conciencia, no sé si se acuerda, cuando comienzan a recibir la convicción para poner al alma en movimiento. Este es el señor archivero ahí que está hablando, y la conciencia y el entendimiento. Prosigo. Para que no provocasen un motín en favor de los capitanes, pero como digo, llegaron a entenderse de lo que había pasado allí y se inquietaron muchos por ello. Entonces, reuniendo a algunos de los de la ciudad, comenzaron a mostrarle lo razonable que era las demandas de los nobles capitanes y qué malas consecuencias sobrevendrían por causa del discurso del viejo Incredulidad. El Lord Alcalde, con la poca reverencia que había mostrado tanto para con los capitanes como para su rey, también como implicante, los había acusado de infidelidad y de traición, porque ¿qué menos podría colegiarse de sus palabras? Dijeron ellos, cuando dijo que no iba a plegarse a su proposición, y añadió además la suposición de que él iba a destruirnos, como antes nos había enviado un mensaje que nos mostraría misericordia. La multitud, quedando ahora bajo la convicción del mal que había hecho el viejo Incredulidad, comenzó a correr en grupos por todos lugares y rincones de las calles de alma humana, y al principio comenzaron a murmurar, luego a hablar abiertamente, y después se pusieron a correr calle arriba y abajo, gritando mientras corrían: «Oh, los valientes capitanes de Shaddai! Ojalá estuviéramos bajo el gobierno de los capitanes del Shaddai, su rey». Cuando el Lord Alcalde se enteró de que alma humana estaba amotinada, bajó a calmar a la gente y pensó que aplastaría su ardor con la grandeza y su presencia de su rostro. Pero cuando le vieron, fueron corriendo a él, y sin duda que le hubieran hecho daño si no se hubiese refugiado en su casa. Sin embargo, la multitud se lanzó al asalto de la casa en que se encontraba con la intención de hacerla caer sobre él. Pero era una casa fuerte y no pudieron. Así que él, recogiendo su valor, se dirigió hacia el pueblo desde una ventana. «Caballeros, ¿cuál es la razón de todo este desorden?», respondió entonces Lord Entendimiento. «Se debe a que tú y tu amo no nos habéis comportado correctamente, tal como deberías con los capitanes del Shaddai, porque en 3 cosas habéis errado. Primero, por cuanto no quisiste dejar que el señor Conciencia estuviera presente para oír vuestro discurso. Segundo, por cuanto habéis propuesto unas condiciones de paz que no podían ser en absoluto aceptadas a no ser que ellos
hubieran aceptado que su Shaddai fuera solo el príncipe titular y que alma humana siguiera teniendo por la ley la capacidad de vivir en total depravación y vanidad delante de él, y que en consecuencia Diablo siguiera siendo el rey efectivo y el otro rey solo de nombre. Tercero, porque tú, después que los capitanes nos mostraron en qué condiciones iban a recibirnos a misericordia, lo deshiciste todo con un discurso desabrido, inoportuno e impío. Cuando el viejo incredulidad oyó este discurso, gritó: traición, traición a las armas, fieles amigos del diablo en alma humana. Entendimiento: Señor, podéis darle a mis palabras el sentido que queráis, pero estoy seguro de que los capitanes de un Señor tan grande como es el de ellos merecerían mejor trato de vuestra parte. Acá cuando el pecado está queriendo levantarse para atacar, en ese sentido está explicándolo todo. Entonces dijo el viejo incredulidad: esto está solo un poco mejor, pero lo que dije yo, Señor, prosiguió él, lo dije en favor de mi príncipe, por su gobierno, y para apaciguar a la multitud, a la que por vuestras acciones ilegítimas habéis amotinado hoy contra nosotros. Entonces tomó la palabra el antiguo archivero, que se llamaba Señor Conciencia, y dijo: Señor, ¿no deberías replicar así a lo que ha dicho Lord Entendimiento? Es bien evidente que ha dicho la verdad y que vos sois un enemigo de alma humana. Convenceos, pues, de lo maligno de vuestro lenguaje, agrio, insolente, y del dolor que habéis causado a los capitanes, así del daño que habéis hecho con ello a alma humana. Si hubieras aceptado las condiciones, el toque de la corneta y la alarma de guerra habrían ya cesado en la ciudad de alma humana, pero permanece este terrible son, y la ausencia de sabiduría en vuestro discurso es la causa de ello. Entonces dijo el viejo incredulidad: Señor, si vivo, pasaré vuestro recado a Diablo, y entonces tendréis respuestas a vuestras palabras. Mientras tanto, buscaremos el bien de la ciudad y no pediremos vuestro consejo. Entendimiento: Señor, vuestro príncipe y vos sois ambos ajenos a alma humana y no nativo de ella. ¿Y quién puede dejar de pensar que tras haber puesto en tan grandes angustias, cuando vosotros veías que no os podía salvar por otro medio que la huida, no nos dejaréis para ponernos a salvo? ¿O no incendiaríais la ciudad para iros en medio del humo, dejándolo así en medio de nuestras ruinas? Incredulidad: Señor, olvidad que estáis bajo un gobierno y que deberías comportaros como un súbdito, y sabed que cuando mi señor el rey sepa de vuestras actividades, no será agradecimiento a lo que os muestre por vuestra labor. Mientras así estaban discutiendo estos caballeros, descendieron de las murallas y puertas de la ciudad Lord Recia Voluntad, el señor Prejuicio, el viejo Malapausa y varios de los nuevos concejales y diputados, y preguntaron cuál era la razón de todo aquel desorden y tumulto, y con esto cada uno comenzó a contar su propia historia, por lo que no se podía oír nada con claridad. Entonces se pidió silencio y el viejo zorro incredulidad comenzó a hablar. Milord, dijo, aquí tenemos un par de impertinentes caballeros que, como resultado de su mala actitud, y me temo por consejo de un tal señor descontento, han reunido tumultuosamente
a esta multitud contra mí en el día de hoy, y también han tratado de incitar a la ciudad a actos de rebelión contra nuestro príncipe. Entonces se levantaron todos los diaboleanos que estaban presentes y afirmaron que así era. Pero cuando los que habían tomado el partido del Lord Entendimiento y del Señor Conciencia se dieron cuenta de que les podía sobrevenir algo malo, porque la fuerza y el poder estaban del otro lado, acudieron en su ayuda, con lo que se reunió un gran grupo de cada lado. Los que estaban del lado de incredulidad habían echado a los dos viejos caballeros en el acto a la cárcel, pero los del otro lado se negaron rotundamente. Entonces volvieron a clamar por sus partidos los diabolanos, que clamaban por el viejo incredulidad, olvida lo bueno, los nuevos concejales y a su gran diablo. El otro partido clamaba por Shaddai, los capitanes y sus leyes, su misericordia, y aplaudía sus condiciones y cambio. Así el altercado fue yendo a más. Al final pasaron de las palabras a los golpes y ahora recibían los dos lados. El buen caballero, el señor Conciencia, fue derribado a golpes 2 veces por uno de los diabolanos, que se llamaba el señor Entorpecimiento, y Lord Entendimiento pudo haber recibido un disparo mortal de un arcabuz, pero el tirador no apuntó bien. El otro lado no salió tampoco bien parado, porque había un tal señor irreflexivo, un diabolano, al que el señor Mente y el siervo Lord Recia Voluntad se levantó la tapa de los sesos, y me hizo reír ver cómo el señor Prejuicio era pateado y revolcado por el fango, porque aunque hacía tiempo que había sido hecho capitán de una compañía de diabolanos para daño y perjuicio de la ciudad, ahora sin embargo le habían hecho caer bajo sus pies. Y os puedo asegurar que algunos del grupo del Lord Entendimiento le partieron la cabeza. El señor Todo Vale también estuvo muy activo en la pelea, pero ambos lados estaban en contra suya, porque no era fiel a nadie. Pero por su insolencia tuvo una fractura de pierna, y el que lo hizo deseaba haberle partido el cuello, y mucho más hicieron ambos lados. Pero no se debe olvidar esto: era una maravilla ver ahora a Lord Recia Voluntad tan indiferente. No podía ponerse a favor de un lado ni del otro, aunque se vio como sonreía al ver al viejo Prejuicio revolcarse por el fango. Y también cuando el capitán Todo Vale vino delante de él cojeando, pareció no fijarse mucho en él. Cuando terminó la pelea, Diablo mandó que le trajeran al Lord Entendimiento y al señor Conciencia, y los hizo encerrar en el acto como cabecillas de aquel terrible desenfrenado motín en alma humana. Así que la ciudad comenzó a apaciguarse de nuevo, y los presos fueron maltratados, y pensaba en acabar con ellos, pero la situación no se prestaba para ello, porque había lucha ante todas las puertas.